Bueno, pues con esto llegamos ya al último proyecto con el que vamos a cerrar, y tiene también una particularidad, a diferencia del resto, que es que la mayoría de fabricantes que hacen prefabricado para obras de urbanización en el exterior tienen también líneas de producto para el interior de los edificios, y con esto yo creo que cerraríamos un poco el círculo de esta jornada. Así que voy a pedir, como son tres arquitectos, permitidme que lea la nota. Es el proyecto de reforma de un instituto en Logroño, Práxades Mateo Sagasta, que es un edificio original de finales del siglo XIX, y el proyecto lleva la firma de Miguel Fernández Rueda, Miguel Ángel Cámara Mamolar y Alejandro Vírseda Aizpún, que es quien está aquí y lo va a presentar, junto a Felipe Solana, director general de Mosaicos Solana, que ha tenido un papel muy relevante en este proyecto, suministrando distintos productos, baldosas monocapa, baldosas bicapa, revestimientos interiores, mobiliario, etcétera. Ahora nos lo van a contar. Así que, por favor. Buenos días. Soy Felipe Solana, de Mosaicos Solana. Mosaicos Solana es una empresa familiar, una empresa fundada en 1931, por lo que llevamos más de 90 años en el mundo del prefabricado de hormigón. Actualmente fabricamos baldosa de terrazo bicapa en diferentes formatos, especializados en formato grande, formatos de 60x40, 75x75, 85x50. También fabricamos baldosa de terrazo monocapa en formatos de 50x50, 60x60 y espesor de 2 centímetros. Y luego tenemos otro producto que es el balastón, que es un aglomerado mármol-cemento que fabricamos en un bloque de 11.000 kilos. De ese bloque obtenemos tablas, a las cuales le aplicamos diferentes tratamientos superficiales y lo utilizamos para obtener peldaños, pavimentos de grandes dimensiones, revestimiento vertical, en fin, mobiliario urbano, infinidad de productos. En este caso hemos venido a presentar la obra del Sagasta en Logroño, donde nosotros colaboramos suministrando baldosa bicapa en 7 referencias distintas con un desarrollo a medida. También suministramos baldosa monocapa, y en cuanto al balastón, pues suministramos peldaños curvos, peldaños macizos, revestimiento vertical en losas de 2,20 de altura, que luego podéis ver las fotografías, y también en mobiliario urbano interior. Entonces estoy aquí con Alejandro, que es uno de los 3 arquitectos redactores del proyecto, y es el que os va a explicar la obra en sí. Bueno, muchas gracias, Felipe. Hay que decir que no estoy solo yo, que están los 2 arquitectos, los otros 2 están ahí, para que no se quieran sentar aquí en la silla. Si luego hay alguna pregunta, ya la contestarán ellos. Yo hablo en nombre de Miguel Fernández Rueda, que es arquitecto del Gobierno de La Rioja, Miguel Ángel Cámara Mamolar, que es asociado mío y en este caso de Miguel, y yo mismo, Alejandro Vírseda. Vamos a presentar la obra del Instituto Práxades Mateo Sagasta, una reforma integral que hicimos. Nos ha invitado Felipe a presentar la obra. Se lo agradecemos también a Andefe que haya a través de Felipe estar aquí y que nos hayan invitado. Y la verdad es que nosotros cuando hicimos esta obra, voy a pasar a ver cómo se pasa esto. A ver si acierto. Ahora. Nosotros cuando empezamos a trabajar con Felipe, con Mosaicos Solana, pensábamos que Mosaicos Solana era una empresa solamente de terrazo y pensamos que el terrazo eran baldosas, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta, lo que aprendimos es que el terrazo es hormigón prefabricado. No solamente son baldosas 40x40, sino que tienen otras muchas dimensiones y tienen además características incluso muchas veces mecánicas interesantes y que nos podían servir casi como acabados decorativos, ¿no? También en otro sentido también aprendimos que el hormigón prefabricado no es solamente gris, sino que el hormigón prefabricado, frente a otras obras que hemos visto hoy, que son obras también con donde el hormigón tiene un carácter de otra escala, incluso de otro carácter estructural y otro acabado, pues podía tener un acabado más decorativo, ¿no? Que hay un abanico de hormigones prefabricados impresionante, ¿no? Dicho esto, procedo a presentar la obra.
La obra es la reforma de, como hemos dicho, del Instituto Mateo Prase de Sagasta, que es un edificio que está en el centro de Logroño, ahí lo veis, en el pleno centro, entre el Espolón, que es lo que hay a la izquierda, la plaza del Espolón, y el ayuntamiento de Rafael Moneo, el ayuntamiento de Logroño. Es algo más que un instituto, es realmente un centro cultural, un centro social que ha formado a lo largo de su historia a más de 25.000 alumnos desde finales del siglo XIX, es decir, es un centro y un edificio muy importante para Logroño. Este es un poco el aspecto que tenía el edificio, es una foto de la obra, pero es un poco el aspecto que tenía el edificio cuando nosotros lo fuimos a ver. Y el edificio es un edificio es un edificio racional, distribuido en torno a 2 patios, con un esquema bastante simétrico, con una crujía exterior muy clara. Este es proyecto original de Luis Barrón de 1893 y una crujía, como decía, una crujía perimetral que se distribuye en torno a 2 patios que tienen una crujía central más de servicios, y en torno a los 2 patios, pues dando acceso a esa crujía perimetral, se encuentra un deambulatorio que rodea ambos patios. Es un esquema muy claro y a la vez muy sencillo, pero que daba lugar a que se pudieran meter originalmente, se introdujeron en este proyecto o en este edificio usos tan diversos a los cuales se accedía desde distintos accesos, con lo cual también daba sentido y activaba toda la trama urbana, daba accesos pues a 2 institutos de enseñanza primaria, un instituto una escuela de formación de profesores, después se le añadió una escuela de artes y oficios, un museo también, es decir, era un edificio, lo que vendríamos a decir hoy en día, un edificio híbrido, ¿no?, desde su origen. Vamos a ver si soy capaz. Yo creo que estas fotos es simplemente para mostrar la importancia o el carácter que tenía el edificio dentro de lo que es la cultura de Logroño. Era un edificio que tenía que ha ido atesorando fondos artísticos, tiene un fondo también muy importante de exposición de ciencias naturales, tiene también fondos de pinturas, una gran biblioteca que es referente también en La Rioja. Y nosotros lo que nos encontramos cuando hicimos el concurso, cuando empezamos a trabajar, fue con que el edificio había sido completamente maltratado y había sido completamente deteriorado, ¿no? Tanto a nivel programático, a nivel funcional, se había variado su estructura original, se habían incluso cegado las 2 puertas laterales, poniendo un ascensor ahí en la puerta, y se había simplemente respetado la entrada más principal y la entrada secundaria de los lados largos, ¿no? Estas son imágenes de lo que nosotros nos encontramos del edificio en el estado original, de esos deambulatorios que habían sufrido continuas reformas, esa escalera que tenía esa oscuridad o ese aspecto más lúgubre, esa gravedad, esa pesantez propia también de una institución bastante antigua, la biblioteca, y hay que decir también que había sufrido incluso intervenciones también a nivel estructural y constructivo que había informes que hacían que se temiera incluso por la estabilidad de determinadas partes del edificio. Estas son otras imágenes donde se puede ver un poco el estado en el que se encontraba el edificio, en el que nosotros, en el momento en el que intervenimos, en el que hicimos el concurso. Y aquí es una sección original. El edificio, ahí se puede ver, era una planta baja más una planta primera. Lo que sí que hay que reconocer es que eran espacios de una escala espectacular, de una grandísima escala. Eran alturas de 5 metros. Y ahí veis también en esa imagen de la crujía central que está con el recuadro en rojo, bueno, pues todas las intervenciones que había ido sufriendo también y el maltrato que había ido sufriendo el edificio a lo largo de la historia, ¿no? Incluso se le había añadido ese cuerpo central que veis, esa elevación central que veis ahí, ¿no? Nosotros, cuando participamos, tuvimos una intención, la primera intención fue, desde el punto de vista urbano, el recuperar ese polo de actividad
que era el proyecto en el inicio, ¿no? en sus orígenes, ¿no? Y de alguna manera recuperar también el movimiento y las sinergias urbanas, vamos a decirlo así, alrededor del edificio, que se habían visto afectadas por todas las intervenciones, incluso hacía que todas las zonas alrededor del edificio, más que ser plazas públicas, se habían convertido en reductos casi pues, de vandalismo, de homeless, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos propusimos, como digo, pues aquí lo tenéis, un poco acentuar el carácter urbano, recuperar ese espacio social, aportar esa vocación de servicio a la sociedad que había tenido el edificio, no solamente que fuera un uso privativo de instituto como era en los últimos tiempos, sino introducir otra serie de usos públicos que activaran el edificio y sus alrededores. Evidentemente, lo que se nos demandaba era hacer un instituto y eso lo manteníamos. Y luego también por recuperar todos esos espacios y esos fondos expositivos que se habían ido guardando en almacenes y que habían ido desapareciendo del edificio en favor de todas las actividades académicas que se estaban desarrollando, ¿no? Evidentemente, el edificio lo ordenamos en planta, lo ordenamos programáticamente, dando sentido a todos los accesos. El acceso principal institucional, luego veréis pues, que situábamos una serie de usos que van a ser usos públicos para Logroño. A la izquierda, vinculado al espolón, pues hacíamos un acceso para el museo. A la derecha, más vinculado a esta plaza, pues hacíamos un acceso más a una zona polideportiva. Y, por último, los accesos de detrás, los accesos de sur, eran unos accesos reservados para el día a día para el instituto. Queríamos que el edificio funcionara no solamente las horas lectivas del instituto, las 8 horas lectivas, las 9, sino que funcionara, vamos a decir, casi las 24 horas, incluso en los patios se pudieran llegar a hacer eventos públicos pues, a altas horas de la noche y a lo largo de todo el día, ¿no? Vale, vamos para adelante. Esta es la foto del estado original. Y esto es lo que nosotros realmente propusimos, es trabajar desde el corazón del edificio. Evidentemente es un edificio protegido, por fuera no podíamos hacer nada, por fuera teníamos que mantener la imagen. Hacíamos rehabilitaciones más constructivas, rehabilitaciones más a nivel de acabados, pero no podíamos tocar nada. Todo se produjo en el corazón, en el centro del edificio, como podéis ver, ¿no? Y ahora explicaré un poco cuáles fueron las operaciones que hicimos. Lo que hicimos fue situar, respetar la gran escala de los espacios en las tres crujías. Este es el acceso principal, este es el acceso desde la plaza del Espolón y la plaza que estaban en la otra plaza de la derecha, que ahora se ha girado el plano, pero estaba alrededor del edificio, y recuperamos esos grandes espacios y en estos tres lados situamos como los grandes espacios programáticos del edificio. Salones de actos, biblioteca, aula magna desde el acceso principal, el museo desde el acceso que he comentado, y por otro lado pues una zona de gimnasio también vinculada a los patios, que podían llegar a ser también patios polideportivos durante los momentos en los que no hubiera instituto, ¿no? Esta es una foto de obra en la que se enseña, yo creo que se demuestra bastante bien la escala que tenían esos espacios, ¿no? Esa escala nos permitió en la crujía sur demolerla completamente. Hay que decir también que finalmente tuvimos que demoler los deambulatorios, todas las construcciones de ambulatorio, porque estaban en un estado lamentable y según los informes decían también. Y lo que hicimos fue también demoler toda la zona sur y, aprovechando la altura, la escala de esas dos alturas, introducir 3 alturas y concentrar todo lo que son las aulas, esos espacios repetitivos más pequeños, de menor escala, que no necesitan tanta altura, concentrarlos en la crujía sur. Aquí veis unas imágenes de esa planta superior de la crujía sur, la que también la enseñamos porque también en esta crujía sur, a nivel constructivo y a nivel estructural, trabajábamos también con una estructura metálica que contrastaba con el carácter murario, con el carácter más masivo de la estructura existente en el edificio, ¿no? Esta es una sección del proyecto en la cual, aquí yo creo que esta es la sección original, y aquí se puede ver la operación que nosotros hacíamos de donde había 2 plantas, introducir 3 plantas y aprovechar el trabajo con cubierta para introducir iluminación a estas plantas superiores.
Bueno, aquí no me voy a detener, esto son un poco, es una sonométrica que de alguna manera describe la operación también de las operaciones más principales que hicimos, de esta construcción de esa crujía sur, esa habilitación de 3 núcleos de escalera que garantizaban la correcta evacuación de los alumnos a nivel funcional y también a nivel normativo. Esta habilitación de estos salones de actos, el aula magna, esos espacios más públicos cedidos a la ciudad o construidos pensando en la ciudad, que se utilizaban desde el acceso principal. Esa limpieza sobre todo del edificio era limpiar, lo que hicimos fue un trabajo también de limpieza de planta, de recuperar esa estructura que comentaba al principio, esa estructura limpia, esa estructura clara, y bueno, pues luego determinadas operaciones para cumplir accesibilidad que tan importantes son hoy en día y que tan necesarias son evidentemente. A nivel del exterior solamente lo que hicimos fue trabajar con el color, cambiarle el color, evidentemente cambiar carpinterías, etcétera, etcétera, pero así destacable fijarnos un poco en cómo era el edificio original, recuperar la memoria del edificio original, que nos parecía bastante más atractiva que lo que se había ido haciendo durante el tiempo. Parecía que el color granate pues evocaba en la memoria, es un color muy vinculado a la Rioja, y luego nos parecía también que funcionaba muy bien como complementario del verde, un poco en esa intención también de desmaterializar el edificio, ¿no? Luego también estos cambios de tonalidades en los cuerpos más principales pues contribuían un poco a una imagen más amable, ¿no? Y más de menor escala del edificio ahí en el centro de Logroño. Joder, dale, ¿eh? Aquí veis las plantas que simplemente, como veis, fue una operación de limpieza, una operación de limpiar, desde la entrada principal de proponer, simplemente la describo muy rápidamente, el espacio más administrativo, la biblioteca, reordenarla respecto al estado original, estructurarla en torno a un mueble que ya existía y que nosotros cambiamos un poco su distribución y recuperamos, porque se habían hecho operaciones incluso de estructurales dudosas y que ponían en riesgo la estabilidad del edificio. Bueno, pues recuperar un poco esa crujía a nivel estructural, rehabilitarla y proponer recuperarla con el mueble de la biblioteca, ¿no? Y luego pues aquí abrir la biblioteca hacia el patio, aquí en esta parte toda la zona de museo, este patio lo dedicábamos más desde la entrada del museo a un espacio más polivalente para la ciudad, mientras que ese tenía un carácter más polideportivo, como he dicho, vinculado más al gimnasio, y en toda esta parte de detrás era una parte donde más la pura y dura del espacio académico del instituto, ¿no? Que se accedía desde esa fachada sur y estos 3 núcleos a los que me he referido anteriormente. Una crujía central de servicios. Esta es una imagen del acceso principal. Aquí se ve se empieza a ver la utilización del producto de mosaicos, en este caso de los Bacutile de Mosaicos Solana. Lo que nos gustaba era que con un elemento que nosotros asociábamos, y es así, un elemento económico, un elemento barato, un elemento 40-40, 50-50, lo que buscábamos era trabajarlo de distintas formas y conseguir al final unos suelos que tuvieran una dignidad, incluso una escala, digamos, interesante. Aquí trabajábamos con patrones en los que mediante pletínamas íbamos haciendo, aquí no se ve bien, pero íbamos casi como intentando construir una alfombra de mayor escala, en donde el tamaño del 40-40 desapareciera en favor de unos despieces más nobles, ¿no? Más a la escala del acceso, ¿no? Aquí también se ve como, de nuevo, pues descubrimos que existía el balastón, que existían otras piezas que podían llegar a tener hasta 2,50 de dimensión, ¿no? Piezas decorativas, piezas de acabado, que nos daban la posibilidad de hacer incluso muebles, ¿no? De hacer, en este caso, unos bancos que vinculamos al acceso. También aquí se ven el peldañeo, ¿no? con estas piezas curvas que hacía Felipe Solana un poco a medida, ¿no? Y que nos permitieron pues recuperar y construir todo ese peldañeo, reproducir prácticamente el peldañeo existente, ¿no? Pero evidentemente rehabilitado. Yo creo que siempre nos gusta, en este caso en las rehabilitaciones, yo creo que es muy gráfico, muy didáctico ver de dónde veníamos y qué es lo que queríamos o qué es lo que conseguimos, ¿no? Evidentemente, aportar mucha más iluminación al edificio, aportar una espacialidad muchísimo más amable, vamos a decir así, ¿no? Aquí se ven los deambulatorios,
de nuevo trabajamos aquí con una pieza también, me parece que era de 40-40, una pieza que tenía pues estos acabados más granulados, que de alguna manera queríamos que cogiera ese carácter de figura, o sea, que el granulado funcionara como una figura que disimulara o pusiera en segundo plano pues el despiece 40-40, de modo que se entendiera más casi como una alfombra que se ha extendido, ¿no?, a lo largo del deambulatorio. Eso también nos permitía tener esas piezas de 40-40, no cortar ninguna, que fue una de las premisas que siempre nos pusimos, y sí que los restos de alguna manera llevarlos a los lados, donde ahí sí que ya pues precisamente como estábamos trabajando en una obra de rehabilitación no nos quedaba más remedio que cortar lo mínimo posible, pero sí que maltratar un poco las piezas, ¿no? Aquí veis también estos arrimaderos de piezas de balastón, de 240 que utilizamos para de alguna manera dejábamos donde se podía, nos hubiera gustado dejar más visto esos muros con esos acabados, pero evidentemente luego había que cumplir temas de aislamiento para fondos FEDER, etcétera, etcétera, pero aquí en el deambulatorio sí que pues nos permitimos dejar vistos, simplemente mediante un enjabelgado de cal cubrimos los muros, y en esta parte, para tener un acabado más amable, por un lado, por otro lado también más sufrido, vamos a decirlo así, y por otro lado también para ocultar todo un tema de ventilaciones primarias que eran necesarias tener en estos espacios, ¿no?, por normativa. Aquí tenemos la impulsión y los retornos, pues utilizamos estas piezas de solana, bueno, que aquí veis un poco también, bueno, pues que trabajamos también la manera de colocarlas casi como una fachada trasventilada, ¿no?, detrás de la cual pues iban todo este tema de conductos, ¿no? Muchas veces cuesta mucho más lo que no se ve, o para el arquitecto le da mucho más trabajo, en este caso, por ejemplo, ocultar todas las instalaciones para tener este espacio limpio sin ningún tipo de instalación, ¿no?, que lo que es la propia decisión también luego de los colores, que parece que es lo único que muchas veces nos dedicamos los arquitectos al diseño, ¿no?, y hay un trabajo también de coordinación de todas las instalaciones y de todo lo que no se ve para precisamente conseguir este espacio más limpio, ¿no? Estos son los patios, el patio interior, en el que simplemente lo que hacíamos era hacíamos una rehabilitación, patrimonio era lo que obligaba, hacer una rehabilitación de los espacios, y sí que le colocábamos una malla de finsa por delante, con la que buscábamos un doble objetivo. Por un lado, el proteger toda la arquitectura, las carpinterías de los balonazos de los niños y del juego de los niños, y por otro lado también darle un carácter, vamos a decir, como más efímero, más aéreo, más exterior, donde la arquitectura pues se velara, la presencia de la arquitectura casi evidentemente no se consigue, ¿no?, pero es que este es el espacio, este es el patio de juegos, el patio exterior de los niños de este instituto, porque al exterior no pueden salir, ¿no?, por evidentes medidas de seguridad, ¿no?, y juegan aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues buscábamos que tuvieran un carácter un poco más aéreo, más sin escala, donde la arquitectura no se les echara tan encima. Este es el mundo del acceso desde la parte del acceso del instituto, donde por aquí entran los niños en tromba y salen, y bueno, pues colocábamos una especie casi como de hornacina, donde se pudiera casi desde la calle ver toda la actividad o ver todos los trabajos, casi como un expositor donde se pudiera mostrar a la calle la actividad del instituto, ¿no? Esos expositores a su vez también, un poco obligados por la propiedad y por las necesidades funcionales, pues también le abrimos unas ventanas para tener un control desde la conserjería de los accesos, ¿no? Estos son estos pasillos de distribución en planta baja de la zona sur, donde buscábamos, frente a estos pasillos, buscamos que fueran unos pasillos que tuvieran luz natural, espacios mucho más amables, donde el mobiliario que va cayendo en los pasillos, ¿no?, en los institutos con el tiempo, de taquilla, etcétera, etcétera, estuviera evidentemente integrado ya con la arquitectura, donde también cuidábamos mucho, porque es una cosa que siempre nos ha preocupado, el tema de la acústica. Todo eso eran unas lamas de espigo con absorbente acústico detrás.
bueno, y un poco esta es una imagen de simplemente de un espacio, no voy a enseñar todos los espacios, evidentemente, simplemente de uno de los espacios, en este caso del gimnasio, donde, bueno, pues veis la escala un poco de las carpinterías, donde esa carpintería que se convertía en casi como en una máquina compleja que acogía el tema de la calefacción, el tema del control motorizado del soleamiento, y por otro lado también pues era como la imagen potente suelo-techo de esos espacios, ¿no? Esto es un poco la planta primera, donde se ve un poco de nuevo la limpieza, con esos espacios principales en cabeza a los que se puede acceder desde del vestíbulo más noble del edificio, que como os decía, pues ahora mismo se usa en horarios no lectivos, ¿no? Es de uso público. Y bueno, pues este espacio, más esa planta, todos estos son los espacios en doble altura de los usos de abajo, y aquí está esta planta además que sacábamos para conseguir alojar toda la demanda de aulas que se nos solicitaban. La escalera principal, recuperamos estas imágenes del lucernario original y de alguna manera la reprodujimos con lenguaje moderno y con una iluminación y un acabado más moderno, digámoslo así, pero se recuperó pues esa linterna, ¿no?, característica de la escalera principal original. Este es el salón de actos, la caja oscura del salón de actos, a la cual se enfrentaba un espacio más claro, un espacio verde, original también, ese color era un color original de ese espacio, con otra de las tonalidades de mosaico solana, que como ha dicho utilizamos hasta 6 tonalidades distintas, no todo el suelo era de mosaico solana. Aquí veis estos espacios de ambulatorio de la planta superior, donde de alguna manera el espacio pues respira hacia el cielo, ya que no se puede trabajar en las fachadas, pues recibe toda la luz desde estos dientes de sierra del cielo, ¿no? De nuevo aquí estos bancos corridos, el mobiliario siempre integrado en la arquitectura con las taquillas, y estos bancos también de mosaico solanas de piezas de 2,50 yo creo que es, ¿no?, donde de alguna manera evidentemente no son piezas estructurales de gran escala, pero sí que son piezas que con esta vuelta pues nos permitían hacer piezas de 2,50 autoportantes, simplemente con unas estructuras de acero inoxidable, pues íbamos colocando estas piezas que además venían ya de fábrica, hechas por mosaico solana, con esa vuelta que les daba el espesor que nosotros queríamos y que además ocultaba la estructura auxiliar de soporte, ¿no? Estas son la planta superior de esos espacios comunes de distribución a las aulas. Y bueno, pues siempre buscábamos pues esa iluminación, esa transparencia. Esta es toda la zona de departamentos, ¿no?, y esa transparencia de todos estos espacios comunes, ¿no? Esta es una imagen desde el exterior, donde se ve, bueno, pues las cúpulas en la relación cercana con las torres de la Catedral de Logroño. Y para acabar, simplemente esta foto aérea, que para nosotros es la que un poco describe lo que es la filosofía del proyecto, ¿no? Una especie casi como de caja de sorpresas que por fuera ha mantenido su aspecto original, simplemente se ha pintado un poco, sin embargo por dentro pues evidentemente el edificio ha cambiado completamente, ¿no?, a partir de ese trabajo que parte casi de las cubiertas, un poco al revés, ¿no?, de lo que es la arquitectura normal, parte de las cubiertas y va descendiendo hacia el suelo, ¿no? Simplemente esto es el proyecto. Gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Felipe, vamos, yo creo que con este cuarto y último proyecto, pues creo que hemos dado una visión panorámica de todas las posibilidades que ofrecen los muchos productos prefabricados de hormigón en formatos, texturas, colores, para hacer obras en el exterior, pero también en el interior, tanto de renovación de edificios antiguos, que es un proyecto yo creo maravilloso, o sea, esto sería extrapolable a cualquier otro tipo de edificio, un hotel, a un edificio administrativo, lo que sea. Y yo creo también aquí hay que subrayar
el renacer del terrazo. Estamos ahora trabajando hemos trabajado en la revisión de la norma de terrazo de uso interior y esperemos que para después del verano contemos con ella. Así que nada, agradeceros a vosotros dos el haber participado.